Adelaide Blix se colocó las gafas de montura fina en la punta de la nariz y se inclinó hacia el monitor. Las cifras del informe trimestral no cuadraban, no de forma catastrófica, pero sí lo suficiente como para plantearse preguntas. Abrió otra hoja de cálculo y comparó los datos con los del trimestre anterior. Algo había cambiado en el sistema de gastos, y no recordaba que se hubiera hablado de ello. El teléfono del escritorio vibró. El nombre de Niall apareció en la pantalla. «Deli, voy a llegar tarde esta noche». Su voz sonaba distante, como si sus pensamientos estuvieran preocupados por otra cosa. «No me esperes para cenar». Adelaida miró el reloj de pared. Las 8 de la tarde, la oficina hacía tiempo que se había vaciado. ¿Otra vez? Es la tercera vez esta semana. Estamos en plena época de calor, ya sabes, respondió Niall rápidamente. Se oían voces en el teléfono, risas. No parecía un ambiente de trabajo. «Me tengo que ir. Te llamo luego». Se desconectó antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Adelaida se recostó en la silla, frotándose las sienes. ¿Periodo caliente? Siempre están en periodo caliente. Esto es Los Ángeles. La gente llama a los taxis 24 horas al día, 7 días a la semana. Desvió la mirada hacia la fotografía enmarcada en el borde de la mesa, de ella y Niall junto a su primer coche. El destartalado Ford que habían comprado con ahorros y un pequeño préstamo, ambos sonriendo, Niall con la mano en el hombro y ella con las llaves en la mano. Hace 10 años empezaron con 3 taxis de segunda mano. Adelaide atendía las llamadas y coordinaba las rutas ella misma, mientras Niall cambiaba a veces de conductor y hacía gestiones con los servicios de coches. Ahora tenían una flota de 50 coches, su propia aplicación con una calificación de 4 y 8 estrellas y una oficina en el centro de Los Ángeles con vistas a los rascacielos. La Express era conocida y respetada. Servicio fiable, precios razonables, siempre puntual. Adelaida volvió al informe. Estos son los honorarios de consultoría, casi 30,000 al trimestre. Antes no había gastos de este tipo. Y esta partida, gastos de representación, se ha duplicado. ¿Qué está pasando? Intentó recordar la última vez que Niall y ella habían hablado en detalle de las finanzas de la empresa. Solía ser semanalmente. En los últimos meses, cada vez más, Niall se limitaba a decir, «Fírmalo, lo he comprobado todo», o «Ahora no, tengo una reunión». Adelaide guardó el archivo y lo envió a su correo electrónico. Mañana haría las preguntas directamente. Cuando por fin llegó a casa, eran casi las 11. Su casa en el barrio de Brentwood la recibió con oscuridad y silencio. Adelaida dejó el bolso en el sofá y se dirigió a la cocina. En la nevera había una botella de vino blanco, abierta hacía unos días. Se sirvió un vaso y salió a la terraza. Las luces nocturnas de Los Ángeles parpadeaban hasta el horizonte. En algún lugar entre esas luces estaba Niall. De verdad estaba trabajando. Era como si lo hubieran reemplazado últimamente. Menos charlas, menos cenas juntos. Había cambiado su perfume más a menudo, renovado su guardarropa. Hacía poco que se había comprado un coche deportivo, un derroche que no podían permitirse en los primeros tiempos del negocio. El teléfono de Adelaide emitió un pitido, una notificación de la aplicación de la empresa. Uno de los conductores solicitaba un sustituto, problemas con el coche. Rápidamente reasignó los pedidos y envió un mensaje al mecánico de guardia. Incluso ahora, incluso en casa, siempre estaba de guardia. Adelaide terminó su vino y se fue a duchar. Niall no volvió antes de medianoche. Por la mañana se despertó con el sonido de la puerta al cerrarse. El reloj marcaba las 6 de la mañana. «¿Acabas de volver?», preguntó mientras Niall entraba en el dormitorio. Parecía arrugado, pero no cansado, más bien agitado. «Tuve que dormir en la oficina», comenzó a desabrocharse la camisa. «Tanto trabajo con estos nuevos inversores». «¿Qué nuevos inversores?». «Luego te cuento, necesito una ducha».
Adelaida observó cómo se cerraba la puerta del cuarto de baño. ¿Nuevos inversores? No sabía nada de eso y siempre era ella la que negociaba con los inversores. Llegó a la oficina antes de lo habitual. Quería revisar el papeleo antes de que empezara la jornada laboral, pero las luces estaban encendidas en el pasillo y se oían voces en la recepción. Y entonces le dije, «Cariño, o doblas el precio o me voy». La voz de la mujer, sonora y segura, iba acompañada de risas. Adelaida se detuvo en la puerta. Una mujer desconocida estaba sentada en su escritorio, apoyando los pies calzados en el tablero beige de la mesa. Pelo rojo recogido en una coleta alta, maquillaje impecable, un traje que probablemente costaba tanto como el alquiler de un mes de su primera oficina. «Buenos días». La mujer bajó las piernas y se enderezó. «Usted debe de ser la señora Blix. Soy Imogen Thorpe, la nueva directora financiera». La nueva directora financiera. Tenían una directora financiera, Adelaide Blix. Encantada de conocerla. Adelaide le estrechó la mano extendida con una manicura perfecta, uñas color vino borgoña, afiladas como pequeñas dagas. «¿Dónde está Neal?» «No tardará en llegar», sonrió Imogen mostrando sus dientes perfectos. «Acordamos reunirnos temprano para hablar de la reestructuración del departamento financiero». ¿Reestructuración? Eso es lo que quieres decir. ¿No deberían discutirse esos asuntos con los dos propietarios de la empresa? Adelaida puso su bolso sobre la mesa, ocupando desafiante el territorio. «Oh, Neal dijo que te preocupaban más los asuntos organizativos y las finanzas recaen ahora sobre él». Hizo una pausa Imogen. «Y de mí, por supuesto». La puerta se abrió y Neal entró con 2 vasos de café. Cuando vio a Adelaide, se quedó inmóvil un instante. «Deli, hoy llegas temprano». «Tú también», asintió ella al ver el café en sus manos. Íbamos a discutir algunos cambios. Eso es lo que he oído». Adelaida cruzó los brazos sobre el pecho. «Una reestructuración del departamento financiero. Un nuevo director financiero. ¿Algo más que deba saber?» Neal dejó las gafas sobre la mesa y sonrió nervioso. «Quería darte una sorpresa. Siempre has dicho que te ocupas de demasiadas cosas. Ahora tendrás más tiempo para concentrarte en las cosas que te gustan». «¿Y cuáles son?» «Bueno, ya sabes», hizo un gesto vago con la mano. «Organizar eventos, tratar con clientes. Todos esos números te aburren». Adelaide miró a su marido como si fuera un extraño. ¿Los números la aburren? Sí. Ella les sacó de la deuda hace 3 años, cuando casi pierden el negocio por una ampliación fallida de la flota. Fue su plan financiero el que les sacó de esa situación. «Neal, tenemos que hablar, a solas». «Por supuesto, cariño, pero tal vez más tarde. Imogen y yo tenemos una reunión con algunos socios potenciales en 1 hora». «¿Qué socios?» «Westwood Investments», intervino Imogen. «Están interesados en expandir tu negocio en San Diego. Neal les mostró mis proyecciones y están impresionados». Adelaide sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Expansión a San Diego? Lo habían hablado hace meses y decidieron posponerlo. Demasiado arriesgado, primero hay que consolidarse en Los Ángeles. Neal intentó hablar con calma. «Decidimos...» «Las circunstancias han cambiado», puso la mano en el hombro de Imogen. «Tenemos nuevas oportunidades». La mano se demoró más de lo necesario para un gesto colegial. Imogen se inclinó ligeramente hacia él, sus hombros se tocaron. Todo encajaba. Los retrasos en el trabajo, la ropa nueva, el desapego. Y ahora aquella mujer estaba en su despacho, en su asiento, con su marido. «Estaré en mi despacho», dijo Adelaida recogiendo su bolso. «Cuando estés libre, ven a buscarme. Tenemos que hablar». Salió sin esperar respuesta y se dirigió al final del pasillo, donde estaba su despacho privado. Cerró la puerta y respiró hondo. Necesitaba calmarse y evaluar la situación. Sobre la mesa había una agenda con anotaciones sobre la próxima fiesta de empresa. Un evento que organizaba todos los años para empleados, socios y posibles inversores.
El año pasado habían conseguido atraer a 2 inversores importantes a través de este mismo evento. Adelaide abrió su portátil y empezó a mirar los archivos de la empresa. Imogen Thorpe. ¿De dónde había salido? Una carpeta de archivos de personal reveló su currículum, fechado el mes pasado. 32 años, experiencia en 3 empresas, la última una multinacional con oficinas en todo el mundo. Impresionante, demasiado impresionante para su modesta empresa. Sonó el teléfono. La recepcionista del local donde se iba a celebrar la fiesta. Señora Blix, buenos días. He recibido un mensaje del señor Blix sobre un cambio de formato. ¿Está al tanto? ¿Un cambio de formato? Adelaida frunció el ceño. ¿Qué cambio? En lugar del buffet habitual, ahora es una cena completa con música en directo, y la lista de invitados se había duplicado. Adelaida cerró los ojos. El presupuesto para el evento ya estaba aprobado y el lugar reservado. Cambios de última hora como este costarían una fortuna. Ya te llamaré. Colgó el teléfono y respiró hondo. ¿Qué le pasaba a Niall? Siempre tomaban las decisiones juntos, sobre todo las importantes. Y ahora estaba contratando empleados, cambiando la estrategia de la empresa, reorganizando los acontecimientos, todo a espaldas de ella. Adelaide se levantó y se acercó a la ventana. En el aparcamiento vio a Niall y a Imogen subiendo al coche nuevo de él. Se reían y, en un momento dado, Imogen le puso la mano en el pecho, un gesto demasiado íntimo para una relación de negocios. Todo se estaba aclarando. ¿Pero qué hacer? Hacer un escándalo, exigir una explicación. Adelaida no era propensa a las escenas dramáticas. Prefería actuar calculadamente. Volviendo a su escritorio, abrió la documentación sobre la fiesta de empresa. Si Niall quería cambios, los haría, pero a su manera. Este evento siempre había sido su proyecto y no permitiría que se convirtiera en un circo. Durante los días siguientes, Adelaide se sumergió en los preparativos. Aceptó un nuevo formato, pero insistió en su elección del menú y los músicos. Contrató a un fotógrafo y a un videógrafo. Revisó personalmente la lista de invitados e hizo algunos cambios importantes. Añadió a los antiguos compañeros con los que habían empezado y eliminó algunos nombres dudosos añadidos por Niall. En casa, ella y su marido apenas se cruzaban. Él llegaba tarde a casa, se iba temprano. A veces, Adelaide oía sus conversaciones telefónicas, en voz baja, con risas ahogadas. Una vez escuchó el nombre, Imogen. No es que no lo hubiera adivinado, pero oírlo con sus propios oídos fue doloroso. En la oficina, Imogen ocupaba ahora el cubículo frente al despacho de Niall. Los dos a menudo se encerraban allí para discusiones estratégicas. El personal empezó a cuchichear. Adelaide vio las miradas, oyó cómo se calmaban las conversaciones cuando entró en la habitación. No dijo nada. Observó, analizó, esperó y se preparó para la fiesta. El día antes del evento, se encontró con Imogen en el pasillo. ¡Oh, S.R.A. Blix! La sonrisa de Imogen era tan impecable como su manicura. Niall dice que ha hecho un trabajo fantástico organizando la fiesta. Gracias, señorita Thorpe. Es un acontecimiento importante para nuestra empresa. Por supuesto, asintió Imogen. Y he preparado algunas sorpresas. Niall estará encantado. ¿Sorpresas? Nada del otro mundo, solo pequeños detalles para que la velada sea memorable. Le guiñó un ojo. Ya lo verás mañana. Adelaide observó a Imogen caminar por el pasillo con paso seguro y postura impecable. Joven, ambiciosa, guapa. Todo lo que necesita un hombre en la crisis de los 40. En casa, Adelaide sacó del armario el vestido que había comprado especialmente para la fiesta. Seda azul oscuro, de corte sencillo pero elegante. Se lo probó frente al espejo. A sus 37 años todavía tenía buen aspecto, figura esbelta, ojos claros, postura segura.
Los años que llevaba dirigiendo un negocio le habían enseñado a mantener la espalda recta incluso en las situaciones más difíciles. Mañana será un día difícil, pero está preparada. El hotel Westwood Gardens brillaba con luces reflejadas en innumerables superficies de cristal. El edificio Art Nouveau, con 5 estrellas en su fachada, se alzaba sobre Los Ángeles, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad desde los pisos superiores. Adelaida llegó 2 horas antes del evento para supervisar personalmente los últimos preparativos. La sala de banquetes Golden Palm se decoró con los colores corporativos de LA Express, azul oscuro y plata. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos como la nieve rodeaban un pequeño escenario con un podio y un micrófono. En el centro de cada mesa había un arreglo de orquídeas azules y ramas plateadas. El bar estaba situado en la esquina más alejada de la sala, y las mesas de aperitivos se extendían a lo largo de la pared. «Señorita, hay que acercar estas flores al escenario», señaló Adelaida los jarrones altos con arreglos de flores azules y blancas. «Y, por favor, vuelva a comprobar los ajustes de sonido». La encargada del evento asintió y se apresuró a seguir las instrucciones. Adelaide comprobó la lista en su teléfono. Todo tenía que estar perfecto. La velada era demasiado importante para la empresa como para permitirse errores. Se dirigió al aseo de señoras para arreglarse el maquillaje antes de que llegaran los invitados. El vestido azul oscuro se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando su esbelta cintura y la suave curva de sus caderas. Adelaida se recogió el pelo en un elegante moño, dejando algunos mechones para enmarcar su rostro. Unos pendientes de perlas y una pulsera completaban su look, discreto pero de buen gusto. Se miró al espejo con mirada crítica. Se veía digna, profesional. Nadie debía sospechar la tormenta que se desataba en su interior. A las 7 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Adelaide los saludó en el vestíbulo frente a la sala de banquetes, intercambiando apretones de manos y cumplidos. «Randall, me alegro de verte. ¿Cómo está tu mujer?» «Está encantadora, señora Chang. Espero que nuestros conductores sean siempre puntuales». «Señor Burton, gracias por venir. Su inversión ha dado sus frutos en este barrio, ¿verdad?» Recordaba a todo el mundo por su nombre. Sabía quién era amigo de quién y quién competía con quién. En 10 años de negocios, Adelaide había aprendido a navegar por las complejas corrientes de las relaciones comerciales de Los Ángeles. Esas habilidades les habían ayudado a ella y a Niall a construir una empresa de éxito a partir de la nada. Niall apareció a las 8:30, cuando la sala del banquete ya se había llenado de invitados. Imogen caminaba a su lado, cogida de su brazo, con un vestido color champán tan ceñido que parecía aplicado a su cuerpo como si fuera pintura. Su pelo pelirrojo le caía sobre los hombros desnudos, y en las orejas le brillaban unos pendientes de diamantes que, incluso desde lejos, parecían obscenamente caros para ser la directora financiera de una pequeña empresa. «Niall». Adelaida se acercó a ellos sin que su sonrisa profesional flaqueara ni un segundo. Empezaba a preocuparme. «Un poco de tráfico», respondió él, evitando su mirada. «Estás preciosa, cariño». «Gracias», se volvió hacia Imogen. «Señorita Thorpe, qué vestido atrevido. La vida es demasiado corta para la ropa aburrida», sonrió Imogen, mostrando sus dientes perfectos. «Oh, ya veo el bar. Niall, ¿qué tal una copa antes de tu discurso?» Se marcharon sin esperar la respuesta de Adelaide. Ella los observó marcharse, fijándose en la forma en que la mano de Imogen se deslizaba desde el codo de Niall hasta su cintura. Demasiado íntimo para una relación de trabajo, pero no era momento para escenas. Había demasiada gente importante alrededor. Adelaide se dirigió a un grupo de inversores que discutían las perspectivas de los coches eléctricos en el sector del taxi. Se sentía en su elemento, cifras, previsiones, estrategias. El lenguaje de los negocios era más claro para ella que el de las relaciones amorosas.
La introducción de coches eléctricos reducirá los costes de combustible en un 30% durante el primer año, explicó al hombre canoso del traje caro. Ya hemos empezado a negociar con los proveedores. ¿Y la infraestructura de recarga?, preguntó, sorbiendo un martini. Es una pregunta excelente. Hemos elaborado un plan. Por el rabillo del ojo, Adelaida vio que Niall inclinaba su whisky en la barra. Segundo vaso. Nunca bebía mucho en los eventos de negocios. Quería mantener la cabeza despejada. Algo había cambiado. Media hora más tarde, cuando todos los invitados se habían acomodado en sus mesas y habían terminado con los aperitivos, llegó el momento del tradicional discurso de los propietarios de la empresa. Niall y él solían hacerlo juntos. Él hablaba del desarrollo técnico y las perspectivas, ella de los resultados financieros y la estrategia. Adelaide se dirigió hacia el escenario, pero Niall se le adelantó. Ya estaba de pie detrás del podio, ajustándose el micrófono. Solo. Niall se acercó a él en voz baja. No actuamos juntos como siempre. He decidido cambiar un poco el formato. Sonrió con la misma sonrisa que una vez la había enamorado, pero que ahora parecía falsa. No te preocupes, mencionaré tus méritos. Olía a whisky. ¿Tercer vaso? ¿El cuarto? Adelaida observó con preocupación su mirada ligeramente vidriosa y su postura ligeramente inestable. ¿Seguro que estás bien? Me encuentro bien. La apartó con la mano y encendió el micrófono. Señoras y señores, su atención, por favor. El murmullo de voces en la sala se fue apagando poco a poco. Todas las miradas se volvieron hacia el escenario. Adelaida se hizo a un lado, permaneciendo a la vista, pero no en primer plano. Buenas noches, honorables invitados, empezó Niall con la voz un poco más alta y descarada de lo habitual. Nos complace darles la bienvenida a la fiesta anual del LA Express. Hace 10 años empezamos con 3 coches viejos y un sueño. Hoy tenemos 50 coches modernos, nuestra propia aplicación con una calificación de 4 y 8 estrellas y ambiciosos planes de futuro. Hasta ahora, todo ha ido con normalidad. La introducción de rigor, las cifras que habían discutido de antemano. Adelaida empezó a relajarse. Nuestros beneficios han aumentado un 20% este año, continuó Niall hojeando las notas del podio. Hemos firmado contratos con 3 grandes hoteles para atender a sus huéspedes. Hemos puesto en marcha un programa de fidelización que ya ha atraído a más de 1000 clientes habituales. Adelaide vio que Imogen se acercaba lentamente al escenario, contoneando las caderas como una modelo de pasarela. Tenía una copa de champán en la mano y una extraña sonrisa jugueteaba en sus labios. Pero el logro más importante de este año son nuestros planes de expansión. Niall levantó los ojos de sus notas y miró directamente a Imogen. Gracias a nuestra nueva directora financiera, la señorita Imogen Thorpe, hemos desarrollado una estrategia para entrar en el mercado de San Diego. Imogen, ¿podrías acompañarme al escenario? No estaba previsto. Adelaide se puso tensa. ¿Qué está pasando? Imogen subió al escenario, de pie junto a Niall, demasiado cerca. Sus hombros se tocaron, y la mano de ella se deslizó por la espalda de él durante un momento. La señorita Thorpe ha desarrollado un innovador modelo financiero que nos permitirá duplicar nuestros beneficios en los próximos 2 años. Habló Niall ahora con evidente admiración, sin apartar los ojos de Imogen. Su experiencia en grandes empresas nos ha ayudado a ver nuevas oportunidades que antes habíamos pasado por alto. Adelaide sintió que la sangre se le subía a la cara. Hacía meses que habían hablado de expandirse a San Diego y habían decidido que era demasiado arriesgado por el momento. ¿Cuándo había cambiado esa decisión? ¿Y por qué no la habían avisado? ¿Sabes quién merece un agradecimiento especial?, dijo Niall de repente, y su voz cambió a un tono burlón. Se volvió y señaló a Adelaide. Mi despreciable esposa. Al principio una carcajada recorrió la sala. La gente pensó que era una broma,
Pero cuando nadie se rió en el escenario, las risas se apagaron rápidamente, sustituidas por un silencio incómodo. Adelaida se quedó helada. Le pareció que el tiempo se había detenido. Pudo ver las caras de asombro de los invitados. Algunos bajaban la mirada, otros observaban la situación con curiosidad. Algunos movían la cabeza con simpatía. Niall recuperó por fin la compostura. Has bebido demasiado. Sigamos con la presentación. Se dirigió al micrófono, intentando salvar la situación, salvar la cara ante los socios y los inversores. Profesionalidad ante todo, aunque por dentro le hirvieran la rabia y la humillación. Pero nada más llegar al estrado, Imogen interceptó el micrófono. «Sabe», dijo con su melodiosa voz, «a veces a la gente le cuesta aceptar los cambios, sobre todo cuando se dan cuenta de que su tiempo ha pasado». Se volvió hacia el guardia que estaba al borde del escenario, un hombre corpulento con traje negro de la seguridad del hotel. «Guardias, sacad a esa inútil de aquí», ordenó Imogen señalando a Adelaide. La sala se quedó paralizada. Nadie se movió, incluso el guardia parecía confuso, sin saber cómo reaccionar ante semejante orden. Niall se levantó con una sonrisa idiota, balanceándose sobre sus talones. Estaba claro que no se había esperado semejante giro, pero tampoco impidió lo que estaba sucediendo. Adelaide sintió las miradas de todos los presentes, personas con las que había trabajado durante años, clientes que había traído personalmente a la empresa, los inversores a los que rendía cuentas cada trimestre. Todos la veían humillada en aquella sala como si no fuera la copropietaria de una empresa de éxito, sino una visitante cualquiera que perturbaba la paz. Su primer impulso fue gritar, montar una escena, exigir respeto. Pero los años en los negocios le han enseñado algo más: cálculo frío, pensamiento estratégico, la capacidad de esperar el momento oportuno. Adelaida se enderezó lentamente, cuadró los hombros. Su rostro solo expresaba una calma glacial. Se dirigió a su escritorio, cogió su bolso Prada, el último regalo de cumpleaños de Niall, qué ironía, y se dirigió a la salida. En la puerta, se detuvo y se dio la vuelta. Toda la sala la observaba, conteniendo la respiración. Niall seguía de pie en el escenario, pero la sonrisa empezaba a desaparecer de su rostro, como si se estuviera dando cuenta ahora de lo que había hecho. Imogen parecía triunfante, sosteniendo el micrófono como un trofeo. Adelaida tendría mucho que decir, desahogar todo su dolor y su ira, exponer la aventura de su marido delante de todos los socios, recordarle quién hizo realmente de la Express un éxito. Pero se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. El vestíbulo del hotel era tranquilo y fresco después del sofocante salón de banquetes. La recepcionista levantó la vista al ver pasar a Adelaide. «¿Va todo bien, señora?», preguntó, fijándose en su rostro pálido. «Llámeme un taxi, por favor», respondió ella con voz firme. «No es del LA Express». Mientras esperaba el coche, sentada en un sillón de cuero del vestíbulo, pasaron otros huéspedes del hotel, sonrientes, despreocupados, inmersos en sus pequeñas vacaciones y tragedias. Ninguno de ellos se dio cuenta de que la mujer del vestido azul marino acababa de perder todo lo que había construido durante 10 años, su negocio, su matrimonio, su reputación. «No», se corrigió Adelaida. «No todo. Le quedaba lo más importante, su mente, su experiencia, su dignidad. Y ahora que las ilusiones habían terminado, veía la situación más clara que nunca. Esto no es el final, es el principio». El taxi se detuvo en la entrada principal del hotel. Adelaida salió al exterior, donde el aire de la noche de Los Ángeles olía a jazmín y a gases de escape. Se sentó en el asiento trasero del coche amarillo. ¡Qué ironía! Utilizar los servicios de un competidor. «¿A dónde vamos?», preguntó el conductor, un hombre mayor con bigote poblado. Adelaida se lo pensó un momento. A casa no quería volver a la casa que compartía con Niall.
ni a casa de sus amigos. La mayoría de ellos eran amigos comunes de su marido y no estaba dispuesta a explicarles la situación. «Al Hotel Morgan, por favor», dijo finalmente, nombrando el pequeño hotel de Santa Mónica donde una vez se había alojado para reuniones de negocios. Mientras el taxi daba vueltas por las calles nocturnas de Los Ángeles, Adelaida veía pasar las luces y pensaba: 10 años de trabajo, 10 años poniendo todo su empeño en el negocio que ella y Niall habían construido desde cero, largas noches sobre los libros, interminables reuniones con clientes, reuniones angustiosas con bancos e inversores. Y así fue como terminó, con una humillación pública de su marido, que la había cambiado por un joven y ambicioso depredador con la manicura perfecta. Esposa inútil, mujer inútil. Las palabras resonaban en su cabeza, cada una como un latigazo. El teléfono de su bolso vibró. Adelaide miró la pantalla. Niall. Probablemente estaba lo bastante sobrio para darse cuenta de la magnitud de su error. Ignoró la llamada. Otra llamada. 1 minuto después. Volvió a rechazarla. Mensaje. Deli. Lo siento, no sé qué me pasó. Hablemos. Otro. Fue el alcohol. No quise decir lo que dije. Sabes cuánto te aprecio. Adelaide apagó el teléfono. Hablar no ayudaría. No después de lo ocurrido esta noche. Algunas cosas no se arreglaban con disculpas. El taxi avanzaba lentamente entre el tráfico nocturno de Los Ángeles. Adelaida estaba sentada en el asiento trasero, apretando con fuerza el bolso en el regazo. Acababa de pasar por el suceso más humillante de su vida, pero las lágrimas no salían. En cambio, en su cabeza se estaba formando un plan de acción claro. Las luces de la ciudad nocturna pasaban por delante de la ventanilla, reflejándose en el cristal y creando un extraño juego de luces y sombras. El conductor, un hombre mayor de ojos cansados, intentó entablar conversación, hablando de sus 20 años de experiencia como taxista, pero enseguida se dio cuenta de que la pasajera no estaba de humor para conversar. La cabina olía a pino artificial. Un ambientador barato colgaba del retrovisor. El olor irritó a Adelaida por alguna razón, recordándole la decoración navideña de la oficina que Niall y ella colocaban cada diciembre. Ahora esos recuerdos parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer. Sacó su teléfono y lo encendió, ignorando el aluvión de notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de Niall. Los primeros estaban llenos de disculpas. Lo siento, estaba borracha. No quería decir eso. Hablemos. Luego el tono de los mensajes cambió. ¿Por qué no contestas? Estás siendo infantil. Tenemos que hablar de esto como adultos. Adelaida los hojeó sin leerlos del todo y abrió su lista de contactos. Dudó unos segundos, mirando el nombre Oliver Crow, y luego pulsó con decisión el botón de llamada. Al quinto timbrazo, una voz somnolienta contestó. «Adelaide, ¿qué ocurre? Es casi medianoche. Necesito una reunión. Mañana por la mañana». Su voz sonaba sorprendentemente tranquila teniendo en cuenta las circunstancias. «¿Es urgente?» Había una nota de preocupación en la voz de Oliver. Nunca le había llamado tan tarde. «Sí, muy urgente. Matrimonio y negocios». Pausa. Casi podía oír la mente jurídica de Oliver analizando la situación, calculando las opciones, calculando los posibles honorarios. «De acuerdo. ¿Te vendría bien a las 8 de la mañana en mi despacho?» «Perfecto. Y, Oliver, por favor prepara los documentos de congelación de activos conjuntos, por si acaso». Otra pausa, más larga esta vez. «Entendido. Hasta mañana». Adelaide apagó el teléfono y se volvió hacia el conductor. «Cambio de planes. Iremos a Brentwood, Oak Terrace, edificio 27». El conductor asintió y cambió de dirección. Adelaide se recostó y cerró los ojos. La escena del banquete se repitió una y otra vez ante sus ojos. Niall en el escenario, con la copa en la mano, pronunciando aquellas horribles palabras. Imogen, al mando de los guardias.
Las miradas de los invitados, sorprendidos, curiosos, compasivos, esposa despreciable. Esas palabras fueron las que más dolieron. 10 años trabajando juntos, luchando, ganando y perdiendo. 10 años en los que ella había invertido no solo dinero, sino también su alma, tiempo y energía en su negocio. Y así fue como terminó. 20 minutos después, el taxi se detuvo frente a una moderna casa de 2 plantas, inmersa en el verdor de un cuidado jardín. Adelaide pagó y se apeó, deteniéndose un momento ante la familiar fachada. La casa que había compartido con Niall durante los últimos 7 años, el lugar que ella llamaba su santuario. Subió despacio los escalones y abrió la puerta. El interior estaba oscuro y tranquilo. Niall no había corrido a casa después de su Bao actuación. Tal vez se había quedado en el hotel con Imogen, celebrando su pequeña victoria. Adelaide encendió la luz del vestíbulo y se dirigió directamente al estudio de la planta baja. Era una habitación espaciosa con estanterías a lo largo de las paredes, un gran escritorio de caoba y un cómodo sillón de cuero. Allí trabajaba a menudo hasta altas horas de la noche, cuando se le echaban encima los plazos o cuando simplemente quería tranquilidad. Se acercó a la ventana y descorrió las pesadas cortinas. La luz de la luna inundó la habitación con un resplandor plateado. Adelaida permaneció inmóvil, contemplando el oscuro jardín. Adoraba esta casa, estas habitaciones, este jardín de rosas que ella misma había diseñado. Pero ahora todo le parecía extraño, como si estuviera en un museo donde se podía mirar pero no tocar los objetos expuestos. En un rincón del estudio había una caja fuerte enorme, regalo de Niall por su 5º aniversario de boda. Para nuestras posesiones más preciadas, había dicho entonces. Irónicamente, lo más valioso de sus vidas no eran las joyas ni el dinero, sino los papeles que definían sus derechos y responsabilidades. Adelaide fue a la caja fuerte y marcó la combinación, la fecha en que se conocieron, modificada según un sistema determinado. Niall nunca recordaba bien la fecha, lo cual era tan triste como conveniente. La caja fuerte se abrió con un clic silencioso. Dentro, en pilas ordenadas, había carpetas de documentos, sus vidas enteras, organizadas por colores y fechas. Adelaida los sacó metódicamente uno a uno, apilándolos sobre la mesa. Los documentos fundacionales de La Express en una carpeta azul con relieve plateado. En ellos constaba su aportación inicial al negocio y el reparto de acciones. 55% para Niall, 45% para Adelaide. No eran exactamente iguales, pero habían empezado cuando aún no eran más que una pareja de novios, y Niall había insistido en que, como creador de la idea, debía tener una participación mayoritaria. Adelaide había aceptado entonces, sin pensarlo mucho. Creía que siempre tomarían las decisiones juntos, como un equipo. Y así había sido hasta hacía poco, hasta que llegó Imogen con su ambición y su manicura perfecta. Lo siguiente sobre la mesa era una carpeta roja con relieve dorado. Su acuerdo prenupcial, firmado 5 años atrás, cuando su negocio había empezado a crecer y Oliver les había convencido de que debían proteger sus intereses. Niall había aceptado a regañadientes, pero Adelaide había insistido. Intuición o previsión, eso ya no importaba. Lo que importaba era que había una cláusula en el contrato sobre la división de la propiedad en caso de infidelidad. Abrió la carpeta y hojeó las páginas, deteniéndose en las secciones clave. Aquí estaba, párrafo 12, apartado B. En caso de adulterio, la parte culpable pierde el derecho al 50% de los bienes comunes, además de su parte legal. Niall firmó la cláusula sin siquiera leerla, seguro de que nunca sería relevante. Adelaide siguió ordenando el contenido de la caja fuerte. Extractos de cuentas en carpetas verdes, organizados por años, cuentas personales, cuentas de empresa, cuentas conjuntas. Adelaide siempre guardaba documentación detallada, controlando cada dólar. Niall bromeaba sobre su pedantería,
pero nunca se quejaba cuando esa misma pedantería les salvaba de problemas fiscales. Pólizas de seguros, contratos con bancos, contratos con proveedores, acuerdos con socios. Revisaba metódicamente cada documento, tomando notas en un cuaderno. Algunos de los papeles los guardó en una pila aparte, los que necesitaría para su reunión de mañana con Oliver. En el fondo de la caja fuerte había una cajita de terciopelo. Adelaide sabía que lo que había dentro era el anillo de boda de su madre, la única reliquia familiar que había conservado. Cuando Niall y ella se casaron, no se la puso, prefiriendo el anillo moderno que él le había regalado, pero siempre lo había guardado como recuerdo. Cogió la caja, la sostuvo en la mano un momento y luego la metió en el bolso junto con los papeles que había seleccionado. Era lo único que quería llevarse de su pasado común. A las 3 de la mañana, Adelaida había metido todos los papeles necesarios en una abultada bolsa de ordenador portátil. Su mente funcionaba clara y metódicamente a pesar del cansancio y la confusión emocional. El shock fue sustituido por una fría determinación. Si Niall pensaba que era una esposa inútil, ella le demostraría lo equivocado que estaba. Subió al dormitorio y abrió el armario. El gran armario, que ocupaba toda una pared, estaba lleno de ropa, trajes para el trabajo, vestidos para eventos, ropa informal. Adelaide eligió con cuidado, metiendo solo lo esencial en una pequeña maleta. Algunos trajes de negocios, ropa interior, artículos de tocador, un par de zapatos cómodos. Nada personal ni sentimental, solo lo necesario para las próximas reuniones de trabajo. También se olvidó de las joyas y solo se llevó los sencillos pendientes de clavel que llevaba casi a diario. No necesitaba llamar la atención con lujos en los días venideros. En la mesilla de noche había una fotografía de ella y Niall frente a la Torre Eiffel, sonrientes, felices. Un viaje a París por su 5º aniversario. Adelaide cogió el marco, lo miró unos segundos, lo puso boca abajo y se dio la vuelta. A las 4 de la madrugada paró un taxi y echó un último vistazo a la casa que compartía con Niall. No dejó ninguna nota. Todo lo que tuviera que decirse lo haría a través de los abogados. Cuando el taxi se alejó de la casa, Adelaide no miró atrás. En lugar de eso, miró hacia adelante, a la carretera iluminada por los faros y las escasas farolas. Los Ángeles de noche era hermosa en su belleza desprendida, de neón. La ciudad que nunca duerme, la ciudad de las oportunidades y las esperanzas frustradas. ¿A dónde vamos, señora?, preguntó el conductor, un chico joven con un auricular Bluetooth en la oreja. Adelaida se lo pensó un momento. No al Hotel Morgan, como había planeado en un principio. Demasiado previsible, Niall podría adivinar que la buscaría allí. Al Hotel Palm Springs, en Ventura Boulevard, respondió. Un hotel anónimo pero confortable, al otro lado de la ciudad, donde se había alojado una vez mientras reformaban su casa. Un lugar donde podía esperar tranquilamente hasta mañana y prepararse para su próxima reunión con Oliver. La recepcionista del Palm Springs apenas la miró. Otra mujer de negocios que llegaba a altas horas de la noche. Ocurría todo el tiempo en Los Ángeles. Comprobó su tarjeta de crédito, le dio la llave de una habitación del 4º piso y le deseó una estancia agradable. La habitación era normal. Una cama, un escritorio, una pequeña silla junto a la ventana y un cuarto de baño con ducha. Nada lujoso, pero limpio y funcional. A Adelaida no le importaban los lujos en aquel momento. Se dio una ducha caliente para quitarse los restos de maquillaje y el olor de la fiesta. El agua le golpeó los hombros, quitándole la tensión de aquel día interminable. Cuando por fin salió de la ducha, se sentía un poco mejor, al menos físicamente. Emocionalmente, las cosas eran más complicadas. Adelaida se envolvió en la bata del hotel y se sentó en la cama. Luego, volvió a encender el teléfono. 23 llamadas perdidas de Niall, 8 mensajes de voz, incontables mensajes de texto. Ni siquiera se molestó en leerlos,
Simplemente puso el despertador a las 7 de la mañana y se fue a la cama. El sueño no llegaba. Adelaide miró al techo de la habitación del hotel y recordó cómo Neil y ella habían empezado su negocio. Una pequeña oficina en un barrio indeseable, un expedidor, 3 conductores y 3 coches usados. Los ahorros de ella y el entusiasmo de él. Las noches en vela sobre el plan de negocio, las llamadas interminables a clientes potenciales, el pánico cuando uno de los coches se averiaba. Cómo celebraron su primer beneficio, una botella de champán barato y comida china para llevar en su pequeño piso. Cómo se expandieron poco a poco, nuevos coches, nuevos conductores, nuevos clientes. Cómo sobrevivieron a la recesión de hace 3 años, cuando estuvieron a punto de quebrar por una ampliación fallida de la flota. Cómo hicieron frente juntos a la pandemia reconvirtiendo parte del negocio al reparto. Y cómo poco a poco, sin que ella lo supiera, Neil había empezado a cambiar. Al principio habían sido pequeñas cosas. La consultaba menos a menudo, más a menudo tomaba decisiones por su cuenta. Luego hizo nuevos amigos que ella no conocía, cenas de negocios a las que ella no estaba invitada. Y, por último, Imogen, joven, ambiciosa, con una mente aguda y uñas igualmente afiladas, que utilizó para abrirse camino entre Neil y su negocio. Adelaide no era ciega ni ingenua. Se dio cuenta de los cambios, pero prefirió centrarse en su trabajo, en hacer crecer la empresa. Tal vez ese fuera su error. Había estado tan inmersa en el negocio que no se había dado cuenta de que estaba perdiendo a su marido. Pero lo que había ocurrido en la fiesta no tenía excusa ni perdón. Mi despreciable esposa. Aquellas palabras lo cambiaron todo. No era solo una ofensa, era una traición a todo lo que habían construido juntos, y Adelaida no iba a dejar que quedara impune. A las 7 de la mañana, el despertador despertó a Adelaida del sueño superficial en el que había caído poco antes del amanecer. Se sentía destrozada, pero se obligó a levantarse. Una ducha rápida, maquillaje mínimo y un estricto traje gris oscuro. La armadura de una mujer de negocios lista para la batalla. El despacho de Oliver Crowe estaba situado en un centro de negocios acristalado en Wilshire Boulevard. Crowe & Associates ocupaba toda la 12ª planta, un respetable bufete de abogados de reputación impecable y honorarios astronómicos. Pero Adelaida nunca había escatimado dinero en buenos abogados, y hoy iba a dar sus frutos. La recepcionista, una joven elegante con una postura perfecta y pendientes de perlas, recibió a Adelaide en la recepción. «El señor Crowe la espera, señora Blix. Pase, por favor». Oliver Crowe, un hombre delgado de 55 años con ojos astutos detrás de unas gafas caras, se levantó de su escritorio cuando Adelaide entró en su despacho. Llevaba un impecable traje azul marino y corbata a rayas, el aspecto de un abogado de éxito de telenovela. «Adelaida», asintió, señalando la silla frente al escritorio. «Pareces decidida». «Así es exactamente como me siento, Oliver». Se sentó y colocó la carpeta sobre la mesa. «Tengo que congelar todas las cuentas conjuntas y los bienes de inmediato». Oliver se ajustó las gafas y la miró detenidamente. «Ese es un gran paso. ¿Qué ha ocurrido?» Adelaide habló brevemente del incidente de la noche anterior en la fiesta de empresa, sin emocionarse, limitándose a relatar los hechos. Oliver escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. «Lo entiendo», dijo cuando ella hubo terminado. «La humillación pública delante de socios y empleados, además de la evidente aventura con esa... ¿cómo se llamaba? Imogen Thorpe». Tomó otra nota. «Tiene una cláusula de adulterio en su acuerdo prenupcial. Si podemos probar...» «No voy a perder el tiempo probándolo», lo interrumpió Adelaida. «Por ahora basta con que me haya humillado públicamente delante de nuestros socios. No solo daña mi reputación, sino el negocio en su conjunto». Oliver asintió. «En ese caso,
podemos actuar basándonos en la cláusula de defensa de la reputación empresarial. También está en tu contrato. Abrió su portátil y empezó a teclear rápidamente, echando de vez en cuando un vistazo a los documentos que Adelaida había traído. Prepararé la documentación necesaria para congelar las cuentas conjuntas. Eso puede hacerse hoy mismo. En cuanto a los activos de la empresa, es más complicado. Niall tiene una participación mayoritaria y él tiene el 55%, yo el 45%, le recordó Adelaide. Pero hay una cláusula en la escritura de constitución que establece que las decisiones estratégicas solo pueden tomarse con el consentimiento mutuo de ambos propietarios. Abrió la carpeta azul y señaló el párrafo correspondiente. Oliver lo repasó y asintió satisfecho. Así es, nos da cierta ventaja. ¿Qué quieres hacer exactamente? Adelaide se reclinó en la silla. Para empezar, cancelar el viaje de negocios previsto a Berlín. Niall iba a volar allí la semana que viene para reunirse con inversores europeos. El viaje fue idea mía. Yo organicé las reuniones. Ahora quiero cancelarlo. Eso se puede arreglar, anotó Oliver. ¿Algo más? Nuestras vacaciones anuales en Hawái el mes que viene. Una reserva de 15 días en la Ocean View Villa, todo pagado con cargo a nuestra cuenta conjunta. Oliver esbozó una sonrisa comprensiva. ¿Cancelar también? Sí, y quiero que todos los avisos de cancelación vayan a mi correo electrónico personal, no al general ni al de Niall. Oliver tecleó rápidamente unas cuantas líneas más. Lo haré. ¿Algo más? Adelaide se lo pensó un momento, golpeando con los dedos el brazo de la silla. Luego asintió con decisión. Sí, quiero conocer a Vincent Houck. Oliver enarcó las cejas, sorprendido. ¿Con un competidor? ¿Por qué? Tengo una idea. Adelaida miró directamente a los ojos del abogado. Una idea que podría resolver todos mis problemas de un plumazo. Adelaida, debo advertirte, las reuniones con competidores en esta situación podrían verse como... Sé lo que hago, Oliver, dijo ella con firmeza. Solo tienes que organizar la reunión. Oliver suspiró, pero asintió. De acuerdo. Me pondré en contacto con su oficina. ¿Cuándo le gustaría reunirse? Lo antes posible. Hoy mismo, si podemos. Veré qué puedo hacer. Oliver tomó otra nota. Ahora, sobre las cuentas. Niall y tú tenéis 3 cuentas conjuntas. Una principal, una de ahorro y una de inversión. Además, cada uno de ustedes tiene cuentas personales. ¿Es correcto? Sí. Adelaide abrió su portátil y le mostró una hoja de cálculo. Aquí está la lista completa con los detalles y los saldos actuales. Quiero congelar todas las cuentas conjuntas de inmediato. Oliver examinó la información y asintió. Prepararé los documentos, pero tendrás que firmarlos en persona en el banco. No hay ningún problema. Iré allí justo después de nuestra reunión. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles y preparando los documentos necesarios. Oliver telefoneó al banco para avisar de la próxima visita de un cliente importante. Adelaide firmó los papeles, comprobando la redacción y aclarando los plazos. A las 10 de la mañana ya tenía todos los documentos necesarios para bloquear las cuentas conjuntas, cancelar el viaje a Berlín y las vacaciones en Hawái. Oliver también prometió ponerse en contacto con la oficina de Vincent Houck y concertar una reunión lo antes posible. Te llamaré en cuanto tenga noticias de Houck, dijo Oliver mientras acompañaba a Adelaide a la puerta. Adelaide, ¿estás segura de que no quieres hablar primero con Niall? 10 años de matrimonio y negocios no era algo que mereciera la pena arruinar por un incidente, por desagradable que fuera. Adelaide se detuvo en el umbral de la puerta y miró al abogado. No se trata de un incidente, Oliver. Es una culminación. Me ha traicionado como esposa y como socia. Ahora que recoja los frutos. Salió del despacho con la cabeza bien alta, dejando que Oliver la siguiera con la mirada. En el First National Bank de Sunset Boulevard,
Adelaide fue recibida con la deferencia que se concede a los grandes clientes. El banquero personal, el señor Jenkins, un hombre de mediana edad con la barba perfectamente recortada, la hizo pasar a un despacho privado y le ofreció un café. «¿Qué puedo hacer por usted hoy, Sra. Blix?», preguntó con una sonrisa profesional. Adelaida depositó sobre la mesa los papeles que Oliver había preparado. «Necesito congelar todas las cuentas conjuntas que comparto con mi marido». La sonrisa del señor Jenkins se desvaneció un poco. «Ese es un gran paso. ¿Puedo preguntar por qué?». «Razones familiares», respondió Adelaida brevemente. «Mi abogado ha preparado todos los documentos necesarios». El banquero miró los papeles y asintió lentamente. «Todo está en orden desde el punto de vista legal, pero una transacción como esta llevará algún tiempo. Suele llevar de 1 a 3 días laborables». «Necesito que se haga hoy», dijo Adelaide con firmeza. «Inmediatamente». El señor Jenkins abrió la boca para objetar, pero algo en la mirada de la mujer le hizo cambiar de opinión. «Veré lo que puedo hacer», dijo levantándose. «Espere aquí, por favor». Salió del despacho y dejó a Adelaida sola. Ella sacó el móvil y miró los mensajes por primera vez aquella mañana. Niall seguía llamando y enviando mensajes, pero ahora el tono de sus mensajes había cambiado. Pasó de disculparse a reprenderla. «¿Por qué no contestas? Tenemos que hablar de esto. Te comportas como una niña». Adelaida borró todos los mensajes sin seguir leyendo. Luego revisó su correo electrónico. Entre los correos de trabajo había uno de Oliver. «Reunión con Hawke confirmada. Esta noche, a las 14, en el restaurante Blue Hill. Prefiere un ambiente informal». Se permitió una pequeña sonrisa. Todo iba según lo previsto, incluso más rápido de lo que había esperado. Vincent Hawke, su principal rival desde hacía 10 años, no perdería la oportunidad de conocer al copropietario del LA Express en una situación como esta. El señor Jenkins regresó 20 minutos después con una pila de documentos y una expresión de ligera preocupación en el rostro. «Sra. Blix, he hablado con la dirección. Podemos iniciar el proceso de congelación de las cuentas hoy mismo, pero mañana tendrá que firmar documentación adicional para finalizarlo». Adelaida miró atentamente al banquero. «¿Esto significa que a partir de hoy nadie podrá retirar fondos de estas cuentas?». «Así es. Las cuentas quedarán bloqueadas para cualquier transacción que no sea consultar el saldo». «Entonces vamos a iniciar el proceso». Adelaida cogió un bolígrafo. «¿Qué tengo que firmar?». Tardaron 1 hora en completar el papeleo. Adelaida rellenó metódicamente los formularios, firmó, aclaró detalles. Era una parte rutinaria pero necesaria de su plan. Cuando todo estuvo listo, el señor Jenkins le entregó copias de los documentos. «Aquí tiene su copia, Sra. Blix. El bloqueo entrará en vigor dentro de 1 hora. Tendrá que volver mañana a las 10 para ultimar el procedimiento». «Gracias por su ayuda». Adelaida guardó los papeles en su maletín y se levantó. «Un favor más. Si mi marido se pone en contacto con el banco por estas cuentas, no le diga dónde me alojo». El banquero asintió comprensivo. «La confidencialidad del cliente es nuestra prioridad, señora Blix». Al salir del banco, Adelaida miró la hora. Era casi mediodía. Aún quedaban 2 horas para su reunión con Hawke. Decidió aprovechar el tiempo para comer algo y planificar las negociaciones. Una pequeña cafetería frente al banco ofrecía almuerzos ligeros y buen café. Adelaida cogió una mesa en un rincón, lejos de las ventanas, y pidió una ensalada de pollo y un café expreso. Mientras preparaban el pedido, abrió su portátil y empezó a mirar los informes financieros de la Express del último trimestre. La empresa iba viento en popa. Los beneficios habían aumentado un 20% respecto al año anterior, la base de clientes se había ampliado y la flota había crecido. Adelaide y Niall deberían haber estado celebrando juntos estos éxitos. En lugar de eso, estaba sentada aquí sola,
planeando cómo golpear el negocio que había pasado 10 años construyendo. La amargura volvió a surgir en su pecho, pero Adelaide la reprimió. No era momento para emociones. Necesitaba la cabeza despejada y el cálculo frío. Vincent Houck es un tiburón de los negocios y si muestra debilidad, la destrozará. Tomó un sorbo de espresso y siguió analizando las cifras. El 45% de una empresa valorada en $38 millones, una suma considerable, incluso para un jugador como Houck, pero ella sabía que él regatearía, que intentaría bajar el precio. A las 13:30, Adelaida había terminado el almuerzo y los cálculos. Tenía un precio mínimo que no estaba dispuesta a bajar y una estrategia de negociación. Pagó y pidió un taxi para ir al restaurante Blue Hill. Mientras tanto, en su habitación del hotel Westwood Gardens, Niall Blix se despertó con la sensación de que se le iba a abrir la cabeza. La luz del sol que entraba por las cortinas sueltas le parecía insoportablemente brillante. Tenía la boca seca y el estómago revuelto. Giró la cabeza con dificultad y vio cabellos rojos esparcidos por la almohada a su lado. Imogen dormía con la boca ligeramente abierta, la respiración tranquila y uniforme. Los acontecimientos de la noche anterior volvieron en fragmentos, como un espejo roto. La fiesta de empresa, demasiado whisky, un discurso que empezó bien y luego... Dios mío, ¿qué fue lo que dijo? Mi despreciable esposa. Realmente dijo eso. Y luego Imogen ordenando a seguridad que sacaran a Adelaide. El shock en las caras de los invitados. Adelaide saliendo de la sala con la cabeza bien alta. Niall gimió y trató de incorporarse. El dolor de cabeza se intensificó, pero no era nada comparado con la comprensión de lo que había hecho. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Niall lo cogió, retorciéndose de dolor. Notificación del banco. Estimado cliente, su cuenta en degree 2,547,890 ha sido bloqueada por iniciativa del titular de la otra cuenta. Póngase en contacto con su sucursal bancaria más cercana para obtener más información. Niall se quedó mirando la pantalla perplejo. Luego llegó otra notificación, y otra más. Todas sus cuentas conjuntas habían sido bloqueadas. ¿Qué demonios?, murmuró tratando de comprender la situación. Imogen se movió y abrió los ojos. «Buenos días, guapo», murmuró, estirándose. «¿Cómo has dormido?» «Ahora no, Imogen». Niall ya estaba marcando el número del banco. «Tenemos problemas». Después de 10 minutos con el empleado del banco, la situación estaba clara. Adelaide había iniciado la congelación de todas las cuentas conjuntas. Sin explicaciones, solo un aviso legal. Niall tiró el teléfono sobre la cama y se agarró la cabeza. «Maldita sea, ha bloqueado todas las cuentas». Imogen se sentó en la cama, tirando de la sábana sobre sus pechos desnudos. «Que no cunda el pánico. Es solo un movimiento táctico. Intenta asustarte». Y lo ha conseguido. Niall saltó de la cama y empezó a vestirse. «Tengo una reunión de inversores dentro de 1 hora y ni siquiera puedo pagar una habitación de hotel». «¿No tienes cuentas personales?», preguntó Imogen, viéndole ponerse la camisa de anoche. «Sí, pero los fondos principales están en unas conjuntas». Niall comprobó nervioso su teléfono. «Y no contesta a mis llamadas». El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de la agencia de viajes. «Estimado señor Blix, su viaje a Berlín, billetes y alojamiento, ha sido cancelado a petición de la señora Adelaide Blix. En un plazo de 7 días laborables se le reembolsará el importe a la cuenta que ella indique». ¿Qué? A Niall casi se le cae el teléfono. «Ha cancelado su viaje a Berlín. Tengo reuniones allí con inversores que podrían invertir millones en nuestra expansión». Marcó frenéticamente el número de Adelaide, pero la llamada volvió a saltar al buzón de voz. «Esa mujer ha perdido la cabeza», tiró el teléfono a la cama. «Está destruyendo todo lo que hemos construido». Imogen se levantó de la cama,
sin avergonzarse de su desnudez, y se acercó a Niall. «Cálmate, solo está cabreada por lo de anoche. Deja que se calme y las cosas mejorarán». «No conoces a Adelaide», dijo Niall sombríamente. «No es del tipo impulsivo. Si ha empezado a bloquear cuentas y a cancelar viajes, debe de tener un plan». El teléfono volvió a sonar. Otra notificación, esta vez del servicio de reservas. Su reserva para la villa Ocean View en Hawái ha sido cancelada. Los gastos de cancelación ascienden al 20% del precio total. ¡Y unas vacaciones en Hawái! Niall estaba al borde de la desesperación. Había cancelado nuestras vacaciones anuales. Imogen se encogió de hombros. ¿Y qué? Iremos a otro sitio. A Bali, por ejemplo, o Tailandia. Niall la miró como si estuviera loca. «No lo entiendes. No se trata de las vacaciones. Me está apartando metódicamente de todos mis recursos. Primero el dinero, luego los contactos de negocios. ¿Qué será lo próximo?» Imogen empezó a vestirse, con los labios apretados por la frustración. «No seas dramática. No puede hacer nada realmente serio. Tiene una participación mayoritaria en la empresa, recuerda». «El 55%, respondió Niall automáticamente. «Pero hay una cláusula en la escritura de constitución que dice que las decisiones estratégicas». Se detuvo, asaltado por un pensamiento repentino. Abrió rápidamente el portátil y empezó a mirar los documentos de la empresa. «¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!», exclamó, poniéndose pálido. «Puede vender su parte. El 45% no es una participación de control, pero es suficiente para causar graves problemas si cae en manos de un competidor». Que no cunda el pánico antes de tiempo, Imogen se abrochó el vestido. «Aunque quiera vender, llevará tiempo. Tendremos que encontrar un comprador, hacer el papeleo». Niall negó con la cabeza. «No conoces a Adelaide. Si ha decidido hacerlo, ya habrá encontrado un comprador». Cogió el teléfono y marcó un número. «Fred, soy Niall. Necesito información urgente. Averigua si mi mujer ha tenido algún contacto con Vincent Houck en las últimas 24 horas». Niall escuchó la respuesta y frunció aún más el ceño. «Entendido. Llámame si te enteras de algo». Se volvió hacia Imogen. «Necesito encontrar a Adelaide ahora mismo, ahora mismo. ¿Por qué tanta prisa?» Imogen se pintó los labios, mirándose en el espejo. Aunque estuviera enfadada, no era el fin del mundo. Niall la miró incrédulo. «No lo entiendes. Si vende su parte a Houck, lo perderemos todo». Volvió a marcar el número de Adelaide, pero el teléfono seguía sin estar disponible. El restaurante Blue Hill estaba situado en un rincón tranquilo de Los Ángeles, lejos de las rutas turísticas y los barrios de moda. El viejo edificio de paredes de ladrillo y techos altos atraía a un público que valoraba la intimidad y la buena mesa. Aquí no hacía falta gritar para que te oyeran, y las mesas estaban lo suficientemente separadas como para permitir una conversación privada. Adelaide llegó 15 minutos antes de la hora acordada. El maitre, que se había aprendido su nombre, la acompañó a una mesa de la esquina, parcialmente oculta por un biombo decorativo de madera oscura. «El señor Houck aún no ha llegado», dijo, apartando una silla. «¿Quiere pedir algo mientras espera?» «Solo agua, por favor», dijo Adelaida, sentándose a la mesa. Había elegido un traje de negocios color antracita para la reunión, sin colores brillantes ni detalles que distrajeran la atención. Llevaba el pelo recogido en un moño, el maquillaje era mínimo y no llevaba joyas, salvo unos sencillos pendientes dorados en forma de clavel. El look perfecto para una negociación seria. El maitre se marchó y Adelaida abrió el pequeño maletín de cuero que había traído. Dentro estaban los documentos que Oliver había preparado, pilas ordenadas de papeles que cambiarían el curso de su vida y el destino de la empresa que había pasado 10 años construyendo. Repasó las cifras una vez más. 45% de Lee Express. No era una participación mayoritaria, pero sí sólida,
sobre todo teniendo en cuenta que la empresa estaba valorada en $38 millones en la última tasación independiente. Por supuesto, se trataba de un valor sobre el papel. El precio real lo determinaba el mercado y la disposición del comprador a pagar. Vincent Hogg se presentó exactamente a las 2 en punto. Era un hombre alto, de unos 50 años, con una barba gris perfectamente recortada y ojos atentos. Su traje entallado resaltaba su complexión atlética y en su muñeca brillaba un reloj caro pero no ostentoso. Adelaida sonrió al acercarse a la mesa. «¿Cuántos años, cuántos inviernos?» Ella se levantó, tendiéndole la mano. «Vincent, gracias por aceptar quedar con tan poca antelación». Él le estrechó la mano, con firmeza pero sin mostrar fuerza de igual a igual. «Admito que me intrigó su llamada. No todos los días un competidor te invita a comer». Se sentaron y Vincent hizo un gesto al camarero. «Una botella de agua mineral San Pellegrino y un menú, por favor». Cuando el camarero se marchó, Vincent se reclinó en la silla y miró a Adelaide con atención. «Entonces, ¿de qué querías hablar?» Adelaide decidió no andarse con rodeos. «Quiero vender mi participación en la Express, el 45% de la empresa». Si Vincent se sorprendió, no lo demostró. Solo un ligero movimiento de cejas delató su interés. «Una oferta inesperada», dijo tras una pausa, «sobre todo teniendo en cuenta lo bien que le ha ido a su empresa en los últimos años». «Las circunstancias han cambiado», respondió Adelaida brevemente. Vincent asintió sin insistir en una explicación. «Me he enterado de lo de ayer, incidente de ayer en la fiesta de tu empresa». Adelaida se tensó. Las noticias vuelan. Siempre es así en nuestro negocio. Vincent hizo una pausa mientras el camarero traía agua y menús. «Pidamos primero y luego hablamos». Adelaide optó por una ensalada ligera y pescado a la parrilla. Vincent pidió un filete poco hecho. Cuando el camarero volvió a marcharse, Vincent continuó. «Hace 10 años te ofrecí un trabajo en mi empresa. Lo rechazaste por hacer negocios con Niall». «Lo recuerdo», asintió Adelaida. «En aquel momento me pareció lo correcto. ¿Y ahora?» Vincent enarcó una ceja. «Ahora no te estoy ofreciendo un empleado, sino una participación en una empresa de éxito». Adelaide sacó unos documentos de su maletín. «Aquí están los últimos estados financieros, las proyecciones para el próximo año, una lista de activos y pasivos». Vincent cogió los papeles y los estudió detenidamente. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero Adelaide pudo ver que tomaba notas mentales de vez en cuando, asintiendo ligeramente a sus pensamientos. «Impresionante», dijo al fin. «Sobre todo el crecimiento de los 2 últimos años. Pero ¿por qué ha acudido a mí? Hay muchos compradores potenciales con menos conflictos de intereses». Adelaida lo miró directamente a los ojos. «Porque eres el único que puede valorar de verdad esta empresa y el único que puede perjudicar de verdad a Niall». Vincent apartó los papeles lentamente. «Así que de eso se trata, de venganza. Yo prefiero llamarlo justicia», replicó Adelaida con voz uniforme. «Pero si te incomoda mi motivación, podemos hablar del aspecto empresarial. La fusión de nuestras empresas te daría una gran ventaja en el mercado». Vincent golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Aunque técnicamente no es una fusión, sino la adquisición de una participación». «Una participación muy importante», aclaró Adelaide. «Con todos los contratos y estatutos, tendrás influencia suficiente para bloquear la mayoría de las decisiones de Niall, y él se quedaría con una participación mayoritaria, pero sin capacidad real para dirigir la empresa», sonrió Vincent. «Eso fue inteligente». Su pedido llegó y la conversación se interrumpió temporalmente. Adelaide apenas tocó su comida, mientras que Vincent se comía el filete con gusto. «¿Qué precio pides?», preguntó cortando un trozo de carne. Adelaide dijo, 20 millones. Vincent casi se atragantó. Es una cifra seria, sobre todo porque la última valoración de toda la empresa fue de 38 millones. «Eso fue hace 6 meses», replicó Adelaida.
Desde entonces, hemos firmado 3 grandes contratos corporativos y hemos aumentado la flota en 8 vehículos. Vincent dio un sorbo a su agua y la miró pensativo. 15 millones. Y es una oferta generosa. 18, replicó Adelaida. Y estoy incluyendo todos mis esfuerzos por entrar en el mercado de San Diego, que aún no están en los libros de la empresa. Vincent enarcó una ceja. ¿No habías aplazado la expansión a San Diego? He oído que Niall cree que es demasiado arriesgado a estas alturas. Niall piensa muchas cosas, dijo Adelaida secamente. Pero mis cálculos indican que con el enfoque adecuado podría aumentar los beneficios un 30% en el primer año. Regatearon durante casi otra hora, discutiendo detalles y matices. Vincent era un negociador duro, pero Adelaida no cedió. Conocía el verdadero valor de lo que ofrecía y no iba a rebajarlo. Finalmente Vincent se reclinó en su silla. 17 millones. La oferta final. Adelaida se lo pensó un momento. Era menos de lo que había pedido en un principio, pero seguía siendo una buena suma. Además, estaba consiguiendo exactamente lo que quería: poner su participación en manos del rival más peligroso de Niall. Trato hecho, extendió la mano. 17 millones. Se estrecharon la mano y Vincent sonrió. Sabes, hace 10 años te ofrecí un sueldo de 90,000 al año. ¿Quién iba a pensar que acabarías recibiendo 17 millones de mí? La vida está llena de sorpresas, respondió Adelaida con una leve sonrisa. ¿Cuándo quieres cerrar el trato?, preguntó Vincent, llamando al camarero para pedir la cuenta. Hoy mismo, dijo Adelaida con firmeza. Mi abogado ha preparado todos los documentos necesarios. Puede reunirse con el tuyo cuando le venga bien. Vincent enarcó las cejas, sorprendido. ¿Realmente tienes prisa? Tengo mis razones. Adelaide volvió a guardar los documentos en su maletín. Niall no tiene tiempo de tomar represalias. Entiendo. Vincent pagó su almuerzo, ignorando los intentos de Adelaide por contribuir. Me pondré en contacto con mi abogado inmediatamente. Creo que podremos completar los trámites esta noche. Salieron juntos del restaurante. El día estaba despejado, el típico tiempo californiano: sol, brisa ligera, cielo despejado. ¿No tienes miedo de arrepentirte?, preguntó Vincent con brusquedad mientras entraban en el aparcamiento. Adelaide lo miró un poco sorprendida. ¿De qué, exactamente? Vender el negocio que has construido durante 10 años, le explicó. Por un incidente, por desagradable que fuera. Adelaide negó con la cabeza. No es un incidente, Vincent, es una culminación, y no se trata solo de una humillación personal. Niall tomó decisiones a mis espaldas, cambió la estrategia de la empresa sin consultarme, contrató a esta mujer en un puesto que efectivamente duplicaba mis funciones. Hizo una pausa. Simplemente acepto su mensaje. Mi papel en la empresa ha terminado, pero me voy en mis propios términos. Vincent asintió pensativo. Me parece justo. ¿Qué piensas hacer después? Aún no lo he decidido. Adelaida se encogió de hombros. 17 millones te dan cierta libertad de elección. Si quieres volver al negocio, dímelo. Vincent le tendió la mano. Mi oferta de trabajo sigue en pie, solo que ahora me gustaría ofrecerte el puesto de vicepresidenta en lugar del de gerente. Adelaide sonrió. Lo tendré en cuenta. Se separaron. Vincent hacia su Mercedes negro, Adelaide hacia el taxi que le esperaba. En su interior sintió una extraña mezcla de emociones: alivio, satisfacción, pero también una ligera tristeza. 10 años de su vida terminaban hoy. Comenzaba un nuevo capítulo. El taxi la llevó al despacho de Oliver Crowe, donde la esperaba la abogada de Vincent, una joven de mirada aguda con una carpeta de documentos bajo el brazo. Las horas siguientes se dedicaron a elaborar minuciosamente los detalles del acuerdo. Se revisan todas las cláusulas, se discuten todos los términos. A las 6 de la tarde todo estaba listo. Adelaide firmó la última página del contrato y entregó el bolígrafo al abogado de Vincent.
Enhorabuena por el éxito del trato, señora Blix, dijo, estrechándole la mano. Solo Adelaida, corrigió ella. Pronto volveré a mi apellido de soltera. Oliver acompañó al abogado de Vincent hasta la puerta y luego se volvió hacia Adelaide. ¿Estás segura de que esto es exactamente lo que quieres? Absolutamente, asintió ella. ¿Cuándo estará el dinero en mi cuenta? Mañana por la mañana, respondió Oliver. Lo comprobaré y te lo haré saber enseguida. Adelaida respiró hondo. Bien, ahora queda un último paso, notificar a Neal el cambio de copropietario. Oliver enarcó las cejas. ¿No quieres hacerlo tú? No, dijo Adelaida con firmeza. Que sea una notificación oficial de un abogado. Así es más limpio. Oliver asintió. Lo que tú digas. Enviaré el aviso inmediatamente. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, en la oficina de Ley Express, Neal Blix intentaba entrar en el sistema de gestión de la empresa. Había sido un día de pesadilla. Primero había descubierto que todas las cuentas conjuntas estaban bloqueadas. Después se había cancelado un importante viaje de negocios y las vacaciones. Y ahora este problema de acceso. ¿Qué demonios?, murmuró, mirando la pantalla del ordenador donde parpadeaba un mensaje. Acceso restringido. Póngase en contacto con el administrador del sistema. Imogen estaba cerca, golpeando nerviosamente la mesa con sus largas uñas. No lo parece. Neal volvió a intentarlo, con el mismo resultado. Es algún tipo de bloqueo intencionado. Cogió el teléfono y marcó el número de su administrador del sistema. «Hank, soy Neal. Tengo problemas para acceder al sistema de control. ¿Puedes comprobar qué está pasando?» Hubo una pausa, durante la cual el rostro de Neal pasó gradualmente de la molestia a la sorpresa y luego a la conmoción. ¿Qué quieres decir con «a instancias del nuevo copropietario»? ¿Qué nuevo copropietario? Imogen lo miró incomprensiblemente. En ese momento sonó otro teléfono, el fijo de la mesa de Neal. «La Express. Habla Neal Blix», contestó él automáticamente. «Señor Blix, soy Jeremy Foster, del bufete de abogados Crowe & Partners», llegó una voz oficial. «Le llamo para notificarle formalmente el cambio de copropiedad de La Express. A las 17:30 de hoy, la señora Adelaide Blix ha vendido su 45% de la empresa al señor Vincent Houck. Todos los documentos necesarios han sido ejecutados y registrados. Según la escritura de constitución, el nuevo copropietario tiene derecho a...» Neal dejó de escuchar. La sangre se le escurrió de la cara y le zumbaron los oídos. Adelaide había vendido su parte a Vincent Houck, su principal competidor. «Señor Blix, ¿puede oírme?» La voz en el auricular sonaba como si viniera de debajo del agua. «Sí», respondió Neal con voz ronca. Entendido. Gracias por la información». Colgó el teléfono y se volvió lentamente hacia Imogen. Ella estaba de pie, con los ojos muy abiertos, captando claramente lo esencial de la conversación. «Ella no puede haberlo hecho», susurró Imogen. «Es... Ella lo hizo», respondió sordamente Neal. «Vendió su parte a Houck, 45% de la compañía». «¿45%?» preguntó Imogen con la voz temblorosa. «Pero eso es casi la mitad». «Exacto». Neal se hundió en la silla, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. Creía que solo se ocupaba de cuestiones organizativas, reuniones, eventos, y todo este tiempo. Controlando casi la mitad de la empresa, terminó Imogen con el rostro pálido. ¿Qué va a pasar ahora? Neal la miró con ojos vacíos. «Ahora soy copropietario con Vincent Houck, el hombre que lleva 10 años soñando con destruir nuestro negocio». Imogen se acomodó en la silla frente a él. «Pero tienes una participación mayoritaria, ¿no? 55%. Aún puedes tomar decisiones». «No exactamente», Neal negó con la cabeza.
Hay una cláusula en los estatutos que dice que las decisiones estratégicas solo pueden tomarse con el consentimiento mutuo de los dos propietarios. La pusimos cuando iniciamos el negocio para que Adelaide se sintiera segura a pesar de su pequeña participación. Y ahora esa cláusula juega en tu contra, dijo Imogen en voz baja. Neal asintió. Hawk puede bloquear cualquier decisión que tome, y yo puedo bloquear las suyas. Es un punto muerto. Pero, ¿por qué iba a hacer eso? Imogen aún no podía comprender lo que había pasado. ¿Vender un negocio de éxito por una broma estúpida? Neal sonrió con amargura. ¿De verdad crees que esa es la única razón? Sacudió la cabeza. La subestimé. Siempre la he subestimado. Creía que yo mandaba en el negocio y que ella solo ayudaba. Y la verdad es que... No terminó la frase, pero Imogen lo entendió. De hecho, Adelaide era más que una simple ayudante o una esposa. Ella era una socia igual, construyendo el negocio junto a él todos estos años, y ahora estaba demostrando lo importante que era. El teléfono de Niall sonó de nuevo. Esta vez era su móvil personal. Miró la pantalla. Un número desconocido. «¿Hola?», respondió inseguro. «¿Señor Blix?». Se oyó la voz de un hombre. «Soy Vincent Hawke. Creo que deberíamos reunirnos para discutir juntos el futuro de nuestra empresa». Neal cerró los ojos. La pesadilla no había hecho más que empezar. Santa Mónica saludó al nuevo día con un sol radiante y una ligera brisa marina. Adelaida se asomó al balcón de su piso en el tercer piso, disfrutando de la vista del Océano Pacífico. Hace 3 meses, no podía imaginar que viviría aquí, en un piso amplio y luminoso con vistas al mar desde la ventana de su habitación y a 10 minutos a pie de la playa. Tomó un sorbo de zumo de naranja recién exprimido y sonrió ante sus pensamientos. La vida después del LA Express no era en absoluto tan aterradora como había temido en los primeros días tras la ruptura. Al contrario, había una sensación de libertad que no había experimentado en años. El timbre de su teléfono móvil la devolvió a la realidad. El nombre Cassidy Morris apareció en la pantalla. «Buenos días, Cassidy», contestó Adelaide mientras entraba en el piso. «Buenos días, Adelaida». La voz de la joven sonaba excitada. «Siento haberte llamado tan pronto, pero no podía esperar. Hemos conseguido la aprobación preliminar de la Comisión de Medio Ambiente. Están encantados con nuestro concepto». Adelaida sonrió y se sentó en su escritorio, donde ya tenía abierto un portátil con tablas y gráficos. «Es una gran noticia. ¿Cuándo tenemos que presentar la documentación definitiva?» «Dentro de un mes», contestó Cassidy. «Pero lo más importante es que han dado luz verde para las pruebas. Podemos empezar en 15 días». «Es estupendo». Adelaide abrió el calendario en la pantalla. «Reunámonos hoy y discutamos los próximos pasos. A las 2 tendré algo de tiempo libre». «Perfecto. Enviaré al resto del equipo. Tenemos tantas ideas que no te lo vas a creer». Al terminar de hablar, Adelaida se reclinó en su silla, sintiendo una oleada de energía. Eco Drive, la startup tecnológica en la que había decidido invertir parte del dinero de la venta de su participación en LA Express, era una elección excelente. Un equipo de jóvenes ingenieros y ecologistas estaban desarrollando un nuevo sistema de minibuses eléctricos alimentados por energía solar con una avanzada aplicación para compartir viajes. Era un riesgo, por supuesto. Pero tras 10 años en el negocio del transporte, Adelaide entendía bien el sector y vio las perspectivas del proyecto. Invirtió $3 millones y se convirtió en la principal inversora, además de asesora de estrategia empresarial. El resto del dinero de la venta de la participación, 14 millones, se distribuyó competentemente entre diversas inversiones, propiedades, acciones de empresas estables, bonos del Estado. Oliver Crowe la ayudó a desarrollar una cartera de inversiones equilibrada que le proporcionara unos ingresos estables y minimizara el riesgo.
Adelaide se acercó al espejo del pasillo y se arregló el pelo. A sus 37 años parecía más joven que 3 meses atrás. Habían desaparecido las ojeras provocadas por el estrés constante de los últimos meses con Niall. Su piel había adquirido un brillo saludable gracias a los paseos regulares por la playa y las clases de yoga. Y una sonrisa. Estaba empezando a sonreír de nuevo. El timbre sonó, tomándola por sorpresa. Adelaida no esperaba visitas tan temprano, quizá un mensajero o un vecino. Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y se quedó helada. Niall estaba en el umbral. Su primer impulso fue no abrir, alejarse de la puerta y fingir que no estaba en casa. Pero Adelaide nunca evitaba las situaciones difíciles. Respiró hondo y abrió la puerta. «Niall», dijo en voz baja, «¿a qué debo esta visita tan temprana?» El hombre que estaba en la puerta solo se parecía remotamente al Niall Blix, seguro de sí mismo, incluso engreído, que había conocido durante 10 años. Un rostro encogido con profundas arrugas alrededor de los ojos, la barbilla descuidadamente afeitada, una camisa arrugada asomando por debajo de una chaqueta que parecía quedarle demasiado grande. «Hola, Deli», dijo su apodo cariñoso con un deje de incertidumbre. «Siento la visita tan repentina. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Adelaida vaciló solo un momento y luego dio un paso atrás, dejándole pasar. «Pasa. Estaba a punto de preparar té. ¿Quieres un poco?» «Sí, gracias». Niall entró en el salón mirando a su alrededor con torpeza. «Es realmente hermoso aquí. Muy bonito». «Gracias», respondió brevemente, entrando en la cocina que era el salón. «Siéntate, por favor». Niall se hundió en el sofá sin dejar de mirar el piso. Colores claros, diseño minimalista, grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz solar. Nada que ver con su casa de Brentwood, con los muebles pesados y las cortinas oscuras que tanto le gustaban a Niall. «¿Cómo sabías dónde vivía?», preguntó Adelaide, poniendo la tetera en el fuego. «A través de conocidos comunes», respondió Niall, frotándose las manos con nerviosismo. «He intentado ponerme en contacto contigo varias veces, pero has cambiado de número y Oliver se niega a pasarme los mensajes». «Oliver hace su trabajo», señaló Adelaide. «Todas las comunicaciones tienen que pasar por abogados». Niall suspiró. «Lo entiendo, pero necesitaba verte en persona. No como antiguos socios, sino como...» tartamudeó. «Como personas que han pasado 10 años juntas». Adelaide sacó 2 tazas del armario. «¿Qué pasa, Niall? ¿Por qué has venido?» Él bajó la cabeza mirándose las manos. «Todo se vino abajo, Deli. Todo lo que hemos estado construyendo durante 10 años simplemente se derrumbó». Adelaide le puso una taza de té delante y se sentó en la silla de enfrente. «Cuéntame más cosas». Niall bebió un sorbo e hizo una mueca. Estaba demasiado caliente. «Después de que vendieras tu parte a Hawke, todo fue cuesta abajo. Al principio se limitó a bloquear mis iniciativas, amparándose en la cláusula de consentimiento mutuo. Luego empezó a hacer sus propias sugerencias, recortar personal, cambiar la política de tarifas, reorientar el negocio hacia los clientes corporativos. Son decisiones empresariales sensatas», comentó Adelaide, sorprendida por su propia calma. «Puede», Niall se pasó la mano por el pelo, «pero no para Ley Express. Siempre nos hemos centrado en el equilibrio, tanto con los clientes habituales como con los corporativos, y sus cambios han alejado a nuestros clientes habituales. Muchos antiguos socios han visto cancelados sus contratos». Adelaida dio un sorbo a su té, observando atentamente a su ex marido. «He oído que ha habido cambios, pero ya no sigo a la empresa». «Por supuesto», sonrió Niall con amargura. «Ahora tienes una nueva vida, nuevos proyectos. He oído que has invertido en algún tipo de transporte ecológico». «Las noticias siguen viajando rápido», observó Adelaide con calma. Niall bebió otro sorbo de té. «Imogen se marchó», dijo bruscamente. «Hace 2 meses. Así fue».
Adelaide mantuvo una expresión neutra, sin mostrar sorpresa ni satisfacción. Sí, sonrió Niall con descontento. Cuando la empresa empezó a perder clientes y los ingresos cayeron, ella decidió de repente que sus talentos estaban infravalorados y que necesitaba un nuevo reto. Encontró trabajo en una multinacional. Algunas personas solo llegan a nuestras vidas por un tiempo, dijo Adelaide filosóficamente. Niall la miró. ¿Cómo estás? Tú también te has ido. Yo no me fui, Niall, dijo Adelaide con calma. Me echaron, en público, delante de todos nuestros socios y empleados. Niall bajó la cabeza. Lo sé. Y he venido a disculparme. Lo que dije el otro día fue imperdonable. Estaba borracho, pero eso no es excusa. No, no es excusa, asintió Adelaida. Me he dado cuenta de mis errores, Deli. Niall la miró a los ojos. Todos estos meses he estado pensando en lo que pasó, en lo que hice mal. Perdí la cabeza por Imogen, por sus halagos y promesas. Ella me hizo creer que podía hacer más, mejor, sin ti. Adelaida escuchaba en silencio, sin interrumpir. Pero la verdad es, continuó Niall, que sin ti no podía mantener la empresa a flote. Todo lo que habíamos construido juntos empezó a desmoronarse en cuanto te fuiste. Y no es solo por Hawk, soy yo. Siempre pensé que yo estaba a cargo del negocio y tú solo estabas ahí para ayudar. ¡Qué tonta fui! Se quedó en silencio, esperando su reacción. Adelaida dejó lentamente la taza sobre la mesa. ¿Por qué me cuentas todo esto, Niall? Porque quiero empezar de nuevo, se adelantó. No la empresa, ya no existe, sino nosotros, tú y yo. Me di cuenta de lo mucho que significas para mí, de lo mucho que he perdido. Dame una segunda oportunidad, Deli. Por favor. Adelaide le miró detenidamente. Había sinceridad en sus ojos, tal vez incluso remordimiento, pero algo en su interior permaneció frío, insensible a sus palabras. «Sabes, Niall», dijo al fin, «he aprendido mucho en estos 3 meses, sobre mí misma, sobre ti, sobre nosotros. Y lo más importante, que hay palabras que no se pueden retirar y acciones que no se pueden deshacer. Me doy cuenta de que necesitas tiempo, no se trata de tiempo», le interrumpió suavemente Adelaida. «Es que ya no quiero estar contigo, no porque esté enfadada o resentida, aunque también lo he estado. Es que por fin te he visto tal y como eres en realidad, y me di cuenta de que merezco más que eso». Niall parecía haber recibido un puñetazo. ¿Más? Te dediqué 10 años de mi vida. Y yo te di 10 años de la mía, dijo Adelaide con calma. ¿Y qué obtuve al final? Una esposa inútil. Una mujer inútil. Eso es lo que realmente has pensado de mí todos estos años, Niall. Tal vez no siempre conscientemente, pero lo has hecho. Y cuando Imogen llegó, simplemente salió. «Eso no es verdad», exclamó Niall. «Yo te valoraba, solo que no lo demostraba adecuadamente». «Puede», asintió Adelaide. «Pero eso ya no importa. He seguido adelante, Niall. Tengo una nueva vida, nuevos proyectos, nuevas metas, y en esa vida no hay sitio para ti». Niall se quedó en silencio, digiriendo sus palabras. Luego se levantó despacio. «Lo entiendo, pero que sepas que no me rendiré tan fácilmente. Te demostraré que he cambiado». «No lo entiendes». Adelaida también se puso en pie. «No se trata de si has cambiado o no, se trata de que he cambiado, y ese cambio es irreversible». Se dirigió a la puerta señalando el final de la conversación. «Adiós, Niall. Deseo que encuentres tu camino». Niall se detuvo en la puerta. «¿Sabes qué es lo irónico? Siempre temí que me dejaras por alguien más exitoso, más rico, y al final simplemente te alejaste, de mí». «A veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de su valor», dijo Adelaida en voz baja. «Pero a veces, cuando por fin nos damos cuenta, es demasiado tarde». Niall asintió aceptando sus palabras. «Te echaré de menos, Deli». «Ya no te echo de menos», respondió con sinceridad. «Y eso es probablemente lo más importante que he aprendido en estos meses».
Niall se quedó mirándola un momento, como si intentara memorizar cada rasgo. Luego se dio la vuelta y se marchó. Adelaide cerró la puerta tras él y apoyó la espalda en ella. No había regodeo, ni triunfo, ni siquiera mucha tristeza en su interior. Solo la tranquila constatación de que por fin se había cerrado un capítulo de su vida. Volvió a la mesa donde estaba el papeleo del proyecto Eco Drive. La reunión con el equipo era a las 2. Tenía que prepararse. La vida seguía y había mucho más que esperar. El teléfono sonó. Un mensaje de Cassidy. Estoy deseando conocerte. Tengo noticias increíbles sobre paneles solares para minibuses. Adelaide sonrió y empezó a teclear una respuesta. Al final, todo salió exactamente como debía. Niall había aprendido la lección. Ella había ganado su libertad y nuevas oportunidades. Y la Express, bueno, todas las empresas tienen sus altibajos. La vista desde la ventana era del océano, vasto, tentador, lleno de posibilidades. Y también lo estaba su futuro. Adelaide respiró hondo y volvió al trabajo. El día no había hecho más que empezar.